Ya, muy bien, perfecto. Entonces empecemos con el capítulo 4. ¿Ya? Entonces, a ver, como te dije, puedo escribir acá, capítulo 4. El capítulo 4 es de equilibrio. Ahora, capítulo 4. Muy importante, ¿qué significa equilibrio? ¿Qué pasa cuando yo hablo que un cuerpo está en equilibrio? ¿Qué me puedes Que decir? no se mueve, ¿no? O sea, está en Muy reposo. bien, está quieto. A ver, de hecho hay dos condiciones para que esté en equilibrio. Bueno, mejor dos situaciones en las que podemos decir que está en equilibrio. Y una de ellas es que esté quieto, el cuerpo está quieto. Primer caso, el cuerpo está quieto. Pero hay otro caso en la que también se dice que es equilibrio. Eh, Cuando sus fuerzas suman cero, ¿no? Bueno, cuando la fuerza suma cero está en equilibrio exactamente, y eso es una consecuencia del equilibrio. El otro caso es cuando o sea, puede estar o quieto, tú dices que eso está en equilibrio, o puede estar a una velocidad constante. Mucho cuidado, ¿ah? Una velocidad constante también significa equilibrio, ¿ya? El cuerpo está en reposo o en reposo. O el caso 2 o el segundo caso, el cuerpo está, o bueno, tiene velocidad constante. Esa es la segunda cosa, ¿ya? Ok. Constante. Quizás algún momento ya hiciste en física, en la academia, el colegio, pues ese caso de MRU, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme, en la que la velocidad es constante, haces tu distancia igual a velocidad por tiempo, ¿no? En fin, acá es una condición de equilibrio, ¿está bien? Entonces, en algunos casos, en algunos bloques te van a decir que está a velocidad constante. Eso es suficiente para saber que está en equilibrio, ¿ya? Y Ya. en ambos casos, la suma de fuerzas internas va a ser cero, ¿ya? Entonces, esa suma de fuerzas internas es una consecuencia del equilibrio, ¿ya? Entonces, suma de fuerzas internas será cero, ¿ya? Muy bien, perfecto, vamos bien. Perfecto. Entonces veamos. Vamos a ver los diferentes tipos de fuerzas que aplican sobre un cuerpo. A ver, generalmente las distribuciones, la más fácil va a ser pues cuando está quieto acá, en un piso llano. ¿Está bien? Quizás una pequeña variación un poquito más compleja va a ser cuando tengamos un cuerpo en una superficie inclinada. ¿Está bien? Perfecto. Mm, Pregunta. Tengo una masa en una superficie inclinada. ¿Qué es qué características, qué fuerzas van a actuar sobre ese cuerpo? la normal, Muy bien, perfecto. La normal. ¿Cuál es la característica de la normal? que ¿Cómo es? ¿Hacia abajo, hacia es arriba? perpendicular hacia Ujú. arriba. ¿Perpendicular a qué? Muy bien. Hacia arriba, o sea, ¿Perpendicular? a Sí. la masa, ¿no? Muy bien. A ver, veamos. Perpendicular significa que que forma 90 grados. Entonces, con Ajá. algo tiene que formar 90 grados, ¿no? ¿Y es O con sea, qué cosa? Con la con la superficie. superficie. O sea, la Ajá. superficie es así, entonces la normal será así, ¿verdad? Ajá. Formando 90 grados, ¿ya? Entonces, así sería. Entonces, si vemos que vemos el cuerpo le están aplicando una fuerza que es perpendicular, que es opuesta al punto de contacto, ¿no? O sea, que el punto de contacto está aquí, va hacia allá. Esa es la fuerza normal. Ah, mira, pero si te das cuenta, la fuerza normal está a una inclinación. Claro que está a 90 grados de la superficie, pero está inclinada, ¿no? Porque la superficie está inclinada, obviamente, ¿no? Recordemos que si mi cuerpo estuviera o mi suelo fuese llano, horizontal, la normal estaría así, ¿no? ¿Ya? Sí. 90 grados también, ¿no? 90 grados acá es totalmente vertical y acá es inclinado, aunque es perpendicular al llano, al suelo. ¿Qué otra cosa más actúa? Cuéntame. El Otra peso, fuerza. Muy bien. ¿Y cuál es la característica del peso? va del medio hacia abajo. Perfecto, muy bien. Siempre va totalmente vertical.
¿no? O sea, vertical a, no a la superficie, sino vertical, vertical, ¿verdad? En nuestra convención a lo que llamamos vertical, ¿no? ¿Cierto? Sí, Siempre va así. Entonces, digamos, con la horizontal general, digamos, va a formar un 90 grados, ¿no? O sea, esta es la horizontal, forma 90 grados aquí, ¿ya? ¿Cierto? Ese va a ser el peso. Muy bien. Entonces, nuevamente, veamos las fuerzas, ¿ya? Vamos a ver las fuerzas. La fuerza número uno, digamos, siempre va a ser el peso, ¿ya? El peso. ¿Y qué podemos decir del peso? Siempre es vertical. ¿Qué podemos decir de la normal? Siempre es, ¿cómo se dice, cómo es esa palabrita que dice que forma 90 grados? perpendicular. Muy bien, perpendicular. Entonces, la normal siempre es perpendicular, ¿no? Sí. Perpendicular a la superficie, ¿no? A la superficie de contacto, ¿ya? Ujú. Entonces el contacto a veces puede ser extraño, quizás en una pelota, digamos que es una pared así, ya no es ni abajo ni inclinado, es una pared, entonces perpendicular a la pared será así, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Siempre perpendicular al punto de contacto, ¿ya? A la superficie de contacto. Muy bien, ¿qué otra fuerza podría haber? Podría haber, a ver, veamos. En este momento no hay nada más, ¿está bien? La tercera fuerza va a aparecer si es que yo coloco un elemento, veamos. Imagínate que te voy a colocar este elemento, mira, mira, mira. Una cuerda con una polea, ¿está bien? Entonces, una cuerda con una polea. Esta polea, a ver, veamos. Ahorita vamos a hablar de poleas, ¿ya? Vamos a hablar de poleas. Hay dos tipos de poleas. Polea. Hay dos tipos de polea. La polea que está sujeta con una cuerda y la que está sujeta con un triángulo. ¿Está bien? Entonces la polea puede tener sujeta de una cuerda y obviamente de la polea sale una cuerda, ¿no? ¿Cierto? Así es como funciona la polea, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando está sujeta a una cuerda? Se le llama que es una polea móvil. O sea, esta polea, que es la unión de estas dos, será el doble de estas dos. O sea, si este es dos, si cada uno es T de tensión, la polea de arriba será la suma, 2T, ¿cierto? Podemos Sí. decir que el 2T es la suma de estos dos, o digamos que ese 2T se divide en dos partes iguales, ¿ya? Eso es una polea móvil. El otro tipo de polea, ¿qué puede ser? Está sujeta con un triángulo, lo vas a ver con un triángulo. ¿Qué quiere decir esto? Un triángulo va a ser como si fuese un soporte fijo. Entonces está fijo a una pared o lo que sea. Entonces obviamente esto de acá no se va a mover, pues así que yo le ponga más peso o menos peso, no se va a mover. Entonces no pasa nada, no hay una tensión extra, solamente hay una cuerda que tiene tensión y tensión. Ya está. ¿Ok? Esto de acá pueden ser en diferentes direcciones si es que están en un plano, por ejemplo, en este caso, ¿no? A ver, acá le vamos a poner una de las tantas poleas, una de esas dos poleas que pues, digamos que sea el triangulito, ¿ya? Ahí está, le pongo el triangulito para que esté quieta, ¿no? Es una polea estática, ¿no? Fija. Y bueno, si quiero le pongo que el otro lado de la polea hay una cuerda y puede haber un cuerpo, quizás, ¿ya? Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos dicho de esta cuerda? ¿Cómo serían las fuerzas de acá? Tensión y Eh, tensión, ¿verdad? Son iguales, ajá. ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuántos tipos de polea nuevamente hay? Estos. Dos tipos de polea, ¿no? La que es móvil, la que es fija. Nuevamente, como en ambos casos, si te das cuenta, la fuerza es la misma en este lado, ¿no? O la tensión, digamos, es la misma, ¿ya? En los lados de la cuerda. Entonces, esta tensión va a ser la misma. Tensión y tensión, ¿ya? Muy bien.
¿Qué otra cosa? A ver, esa sería una tercera fuerza, ¿ok? La tensión en la polea, ¿ya? Bueno, en realidad debería ser acá tres, sería tensión en polea. Polea. ¿Ya? Entonces vamos viendo tres fuerzas, ¿verdad? El peso, la normal y en la polea. Obviamente la polea solamente, o la tensión solamente cuando haya polea, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Muy bien. Hablemos de otro, que es la fuerza de rozamiento. Hay una fuerza que se llama fuerza de rozamiento. ¿Y qué es la fuerza de rozamiento? Eh, la ¿Alguna que, idea? la que impide avanzar al, o sea, es la rugosidad, Eh, creo, de la superficie, ¿no? Exactamente. Entonces, en algunos casos te va a decir que esto es liso. Y si te dice que es liso, pues no hay fuerza de rozamiento, ¿no? No hay fuerza de rozamiento. Ese liso significa no hay fuerza de rozamiento. O sea, la fuerza de rozamiento es igual a cero. ¿Ya? Entonces es como estar en hielo, ¿no? Lo empujas un poquito y se va, porque no hay nada que detenga ese movimiento. ¿Ya? Pero la fuerza de rozamiento aparece cuando la superficie no es lisa, es rugosa. Entonces acá te pueden decir rugosa o directamente te pueden dar un U. Este U es la constante de rugosidad. ¿Está bien? Eso me indica qué tan rugoso es una superficie. Puede ser 0,5, 0,6, 0,73, 0,85. Generalmente es un número entre 0 y 1. ¿Ya? En fin, es una constante. ¿Ya? Y depende del suelo, obviamente, ¿no? Quizás si tú estás en un, digamos, tu piso es de mayólica, pues va a haber un menor rozamiento que si tu piso es de un asfaltado o si es de piedra. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Eso generalmente es dato, ¿ya? Generalmente te van a dar de dato, a menos que el problema esté hecho para que lo halles, ¿ok? Pero eso generalmente es dato, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento hay de dos tipos, ¿ya? Una cuando, a ver, ¿alguna vez has empujado un carro? A veces cuando el carro se detiene, se malogra. ¿Alguna vez has empujado un carro o nunca? Sí, sí, ¿Sí? sí. Pregunta, ¿es más fácil, o sea, se siente más como que resistente al movimiento antes de que empiece a moverse o una vez que empiece a moverse es más difícil de seguir moviendo? Antes. Antes, ¿verdad? O sea, estás empujando, te cuesta moverlo y una vez que empiezas a mover el carro, ¿qué ocurre? Es más fácil, Fácil, ¿no? ¿verdad? Se vuelve más fácil, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende esa lógica? sí. Cierto, ¿no? Eso ocurre, o sea, es algo normal. A ver, bajo ese ejemplo, ¿qué podemos deducir? Primero, hay dos tipos de fuerza de rozamiento. Una, cuando el objeto está quieto, cuando el carro todavía no se mueve. Ahí ocurre una resistencia al movimiento. ¿Está bien? Y la otra, cuando el carro ya se está moviendo, también hay una resistencia al movimiento, pero esa resistencia es menor. ¿Está bien? Entonces, hablamos de fuerza de rozamiento en dos casos, estático y dinámico. Entonces, digamos que es la 4A, fuerza de rozamiento estático, que a veces le pones FS nada más. O la fuerza de rozamiento dinámico. Dinámico porque se mueve, ¿no? Recuerda que estático se dice para los cuerpos que están quietos y dinámico para lo que se mueve. Fuerza de rozamiento dinámico o FD a veces le pone, ¿ya? ¿Ya? En cada uno de ellos hay un diferente mu, o sea, hay una diferente constante. Acá habrá una constante US y una constante UD. O sea, en la misma superficie, o sea, en la misma pista, en el mismo pedazo de concreto, lo que sea, hay dos diferentes constantes.
Mu. Está U. Hay dos diferentes constantes. Una constante para los cuerpos que están quietos y otra para los cuerpos que se están moviendo, ¿ya? Y la regla general, como habíamos dicho, es que los que están quietos son más grandes porque son más resistentes a moverse que los que se mueven. Es una regla general, ¿ya? Perdón, UD. ¿Sí? Sí, Igual, esos U son datos, ¿ya? Por ejemplo, si acá yo te colocara que el cuerpo está quieto, usarías el US para hallar la fuerza de rozamiento. Y si que se te diría que eso se está moviendo a velocidad constante. Pregunta, si se mueve a velocidad constante, ¿todavía decimos que está en equilibrio o no? sí, Muy bien, pero como está en movimiento, usaremos UD, el ¿verdad? sí, Perfecto. Entonces ya sabes, mira, tienes dos casos. El cuerpo está en reposo, ¿cierto? ¿Qué usaremos para el cuerpo está en reposo? ¿US o UD? ¿Estático o u, dinámico? el estático, Muy bien, estático. ¿Y para el movimiento constante? el UD. Perfecto, el dinámico. Muy bien. Sí, Ahora, esto solamente si es que se habla que hay rozamiento, ¿no? En caso de que no haya rozamiento, pues no se usa, naturalmente. ¿Ya? sí, Perfecto. Muy bien. Entonces acá te pueden decir liso o no, ¿ya? Hay una más que es la elástica, pero ya lo veremos luego, ¿ya? No pasa nada. Igual no te van a poner todas las fuerzas de una sola. ¿Te parece si hacemos un problemita? A ver, de paso avanzamos, a ver qué tal. Vamos a hacer uno más difícil, ¿ya? A ver, sí. no hay ni tan difícil, que la verdad. Vamos a ver. Bueno, esta tiene. eh, ya, a ver, veamos este de acá. A ver, si te doy el siguiente problema. Vamos bajando. A ver, problema uno. Digamos que hay una pared, otra pared y una pelota que ha quedado aquí. Ya está. El ángulo aquí es de 45 grados. Te piden hallar bueno, obviamente esta pelota tiene una masa M. Te piden hallar el diagrama de cuerpo libre de esta esfera. Recuerda, ¿cuál es la regla para empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre? Es, Descomponer, ¿no? separamos, muy bien, separamos el cuerpo como tal, solito, solito, y solamente vemos las fuerzas que actúan sobre esto. ¿Cuál es la primera fuerza que siempre va a actuar sobre un El, cuerpo? el peso, Muy bien, el peso. ¿Y de dónde viene el peso? O sea, ¿por dónde pasa el peso? del medio hacia abajo. Muy bien, el medio hacia abajo. Entonces empezaremos con una línea que va del medio hacia abajo. Muy bien. ¿Cuánto vale el peso? Por cierto, había una fórmula, no la coloqué. ¿Te acuerdas de la fórmula del peso? Era masa por gravedad. Masa por la gravedad. Muy bien. Entonces ese peso será esa M por el G que sabemos que es 9,8, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Cuéntame. Eh, las normales, Muy bien. La segunda tipo de fuerza hay normales, ¿no? ¿Cómo van las normales? eh, de la superficie hacia el otro lado, Perpe- perpendicular. perpendicular, ¿no? O sea, Sí. en este puntito que es el punto de contacto, ¿cómo irá? Irá Así. hacia arriba, hacia abajo. Muy bien. Muy bien. Hacia la derecha, ¿verdad? En este caso, ¿no? Recuerda Sí. que cuando tú colocas fuerzas, tienes que colocar la dirección hacia donde va, ¿ya? O sea, esa flechita.
Muy bien. Esa sería una primera normal, probablemente, perfecto, normal uno, porque hay otra normal, ¿no? Hay otro punto de contacto, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Cuál sería ese otro punto de contacto? Aquí abajito, ¿no? Eh, ajá. Perfecto, muy bien. Entonces también va así, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Genial. Perfecto. Y eso sería el anormal 2. Muy bien. El otro tipo era si es que aparecía una cuerda, ¿no? Con polea, sería tensión. Acá no hay. La otra, a ver, ¿cuál sería la cuarta? Si hay rozamiento. Acá no hay rozamiento, no te habla de rozamiento, ¿no? Ni hay una tendencia a moverse tampoco, ¿verdad? Y ya está. Pregunta, ¿podrías decir que que esa pelota está en equilibrio? Sí. Sí, ¿verdad? Porque no Sí. se está moviendo, está quieta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué debería ocurrir con las fuerzas? Porque todas esas son fuerzas, ¿no? Sí. ¿Qué debería ocurrir con esas fuerzas? Eh, Se cancela. Muy bien, me lo dijiste al inicio. ¿Cuánto suman? Cero. Muy bien. Como está en equilibrio, condición de equilibrio, es que la suma de fuerzas es igual a cero. A ver, ¿por qué le coloco esta línea encima de la F? ¿Qué significa? La suma de las fuerzas. Muy bien, esa F significa las fuerzas, pero esa raíz de arribita significa que hablamos del vector fuerza. Ujú. Porque imagínate, si esto digamos que es 100 newtons y esto es, digamos, 80 newtons, yo no espero sumar 100 más 80. No, es la suma vectorial. O sea que también incluyes las direcciones. ¿Está bien? Entonces es la suma vectorial de qué cosa? Del peso con la rayita arribita, la suma vectorial de la normal uno y la normal 2. Cada uno con rayitas, porque eso es lo que quiere decir el vector normal, el vector peso. ¿Está bien? O sea que eso, la suma de esos tres debe ser cero, pero vectorialmente, ¿ya? E incluso el cero también lleva una rayita porque es un cero vectorial, ¿ok? Ok. Por si acaso, otra cosita más, si tres vectores suman cero, quiere decir que si yo los acomodo de alguna forma, puedo completar un triángulo, un cuerpo cerrado, una figura cerrada, ¿está bien? Con esos tres. O sea, si acomodo un poquito, imagínate que este N1 lo muevo un poquito más para allá. Este, sí, a ver, no. ¿Cómo sería? No, está bien. Este un N1 y el W lo dejo y el N2 lo muevo un poquito más para allá, para cerrar. O sea, digamos que el N1, ¿cuál es la dirección del N1? Siempre es totalmente horizontal, ¿verdad? Porque estaba acá, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Muy bien. Así es el N1, totalmente horizontal. El W es totalmente vertical, ¿verdad? Sí. Es así. Mira, lo pongo uno después de otro, ¿ah? Mira, uno continúa con el otro y el N2 quiere decir que va a completar esa circunferencia, ese circuito cerrado. O sea, va a ser así, N2. Esto acá, con certeza puedes decir que suma cero, ¿ya? Esto suma cero vectorial. Es un cuerpo, es una figura geométrica cerrada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto, veamos, ese sería el problema uno, ¿no? Veamos ahora este problema. A ver, veamos. El problema 2. Tenemos también una circunferencia, un círculo, eh, así.
Sí, mide esto de acá, digamos. Ah, bueno, por cierto, no hemos usado el ángulo. Ok, no importa. Podemos usar el ángulo de varias formas, ¿no? Y digamos que esto mide 30. Y además hay una fuerza que es totalmente horizontal. Una fuerza F. Ahora sí, hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta circunferencia. Puedo colocar la circunferencia sola, ¿verdad? Y empezamos con las fuerzas. Obviamente en este caso hay una fuerza externa, ¿verdad? Así que ya un paso cero sería colocar esa fuerza externa, porque está actuando sobre ese cuerpo, ¿verdad? Ujú. Muy bien, ahí está el F. Muy bien, ahora sí, veamos con las qué fuerzas aparecen que no están ahí. Aparece el peso, El peso, muy bien. ¿Cómo aparece el peso? la masa por la gravedad. Muy bien, está totalmente vertical, ¿verdad? Así sería el peso, que es masa por gravedad. Muy bien. ¿Qué otra fuerza actúa? ¿Cuál es la Eh, segunda fuerza? las, las normales. Muy bien, que son perpendiculares, ¿verdad? ¿Dónde estarían? A ver, señálamelas. Acá, Recuerda que también puedes pintar, ¿eh? Muy bien. Ahí. ¿Y dónde más? acá. Perfecto. ¿Cómo sería? Ah, muy bien, perfecto. O sea, sería totalmente vertical hacia abajo, mira. Una normal que va hacia abajo, ¿no? Y luego de acá, totalmente vertical hacia el centro. Perfecto. O sea, la normal uno y la normal 2. ¿Qué otra más? ¿Alguna otra más? Fuerza normal. ¿Habrá elástica? Perdón, ¿habrá fuerza de tensión de poleas? ¿Habrá fuerza de rozamiento o elástica? Ninguna de las tres, ¿verdad? No, Entonces así queda. Nada más. ¿Ok? Nada más, así queda. ¿Ya? Em, y nuevamente, la misma lógica. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Nada más. Así. Así de sencillo. Y así ujú. podemos hacer de varias de eso, ¿ya? Hagamos súper rápido, solamente para completar la fuerza elástica, que básicamente la fuerza elástica es muy sencilla. La fuerza elástica ocurre solamente cuando hay un resorte, ¿no? O algo que tenga un elástico, ¿ya? Fuerzas 5 sería elástico. La fuerza elástica básicamente va a ocurrir cuando tenemos un resorte que o está compreso o está extendido, ¿ya? Y el resorte va a actuar como opuesto a ese, o sea, va a intentar volver a su posición inicial, ¿no? O sea, si por ejemplo se está colgando acá, obviamente se está estirando, por lo tanto quiere comprimirse, ¿no? Entonces la fuerza elástica está de este lado, ¿ya? ¿Y cuál es la fórmula para la fuerza elástica? Es así como el suelo tenía una constante de rigidez, digamos, de rozamiento, acá va a tener también una constante, que es dato usualmente también. Y esa constante es o sea, porque no todos los resortes son iguales, ¿no? Hay algunos resortes que se hacen, que se comprimen más fácil, otros que no. Esa constante por lo que sea que ha cambiado el resorte, o sea, lo que se ha estirado, digamos que variación de X, o como tu libro lo pone en X, es el estiramiento, en este caso, ¿ya? Ujú. A veces va a ser que tanto sea compreso. Voy a ponerle X nada más para seguir la lógica de tu libro. El estiramiento, ese sería esa constante por X, ¿ya? Pregunta, sigue siendo fuerza, ¿no? ¿Cuál es la unidad de fuerza, por cierto? ¿Está en metros? ¿Está en segundos? ¿En horas? ¿En qué está? No sé, newtons. En newtons. ¿Está bien? Entonces esta fuerza siempre va a estar en newtons, ¿ya? Ujú. Elásticos. Todas las fuerzas están en newtons. Cuando tú multiplicas masa por gravedad, también te sale en newtons. ¿Ya? Todos están en newtons. Perfecto, muy Mm, bien. A ver.
Una última cosa también, hablaban de, a ver, ya, apoyos, apoyos. A ver, ¿te sabes los apoyos? Porque hay dos tipos de apoyos, uno que es móvil y otro que es fijo. Eh, Cuéntame. Hay un como, apoyo, ¿qué es el apoyo? Por ejemplo, cuando tengo una barra, está bien, puede estar apoyada, fija, así, en el suelo, está bien, ¿no? Así como las tranqueras que suben y bajan, ¿no? Tiene un apoyo acá, ¿verdad? Pregunta, sí. si a la tranquera que sube y baja intentas, intentas moverla o sea, si empujas de este lado, ¿se moverá? No, es pesada, no puedes. ¿Por qué? Porque hay un soporte acá. ¿Qué hace este soporte? No permite que se mueva de manera horizontal, ¿verdad? Es como si, Ujú. como si imagínate que esto es tu tranquera. ¿Sabes a qué me refiero cuando digo tranquera, verdad? Esa es la que Eh, permite el ingreso de autos o no. ya, sí, sí. Ya, perfecto. Imagínate que esta es la tranquera y yo lo sostengo acá con mi mano. ¿Está bien? Imagínate que mi mano va a ser como este sujetador de aquí. Si yo quiero mover mi lápiz hacia la derecha o jalarlo, mi mano obviamente va a resistir este movimiento o no. Ujú. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a resistir este movimiento. Entonces, este cuerpo o este soporte no permite los movimientos horizontales. O sea, hay una reacción horizontal, ¿no? Mi mano no va a permitir que mi otra mano le quite el lapicero. Está sujeto a él, ¿ya? Esta mano no lo permite. Entonces pregunta, si yo jalo, ¿qué hace mi mano? Lo jala también, ¿verdad? Si yo lo empujo, ¿qué hace mi mano? Lo empuja también. Trátalo con tu propia mano. O sea, tu mano, la mano que sujeta va a ser el esfuerzo contrario, ¿sí o no? Ujú. ¿Se entiende? Sí, Muy bien. Eso se sí. le llama una reacción horizontal. Se le pone de un lado, pero en realidad va de ambos lados, como te había dicho, si es que va a resistir el movimiento, ya sea si es que lo jalo, se lo va a jalar, o si lo comprimo, lo va a comprimir también. ¿Está bien? Entonces, eso se llama una reacción en X. No te va a permitir que tú lo muevas hacia el lado, ¿ya? No permite. ¿Está bien? Ahora, hagamos lo siguiente. Claro que su función es moverse hacia arriba y así, ¿no? Solamente la punta. Imagínate que yo quiera mover la otra punta hacia arriba o hacia abajo. ¿Tu mano le permitirá o no le permitirá? Mira, quiero moverlo. ¿Será que se No, puede? no, no, no. No se puede. Entonces pregunta, ¿hay una reacción vertical también? Sí. Entonces, tanto hay Sí. una reacción horizontal como una reacción vertical. Recuerda, estas reacciones horizontales y verticales no permiten el movimiento de este objeto, de este punto. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es un apoyo fijo, por ejemplo, porque no se puede mover de ninguna forma. Pero hay otros apoyos que son móviles. También el mismo triangulito, pero le ponen una rueda. O puede haber directamente una rueda. ¿Ya? ¿Por qué te pone una rueda? Pues porque la rueda significa que se puede mover. Pregunta, ahora mi base tiene una rueda, acá tiene una rueda. ¿Qué pasa si lo muevo de manera hacia arriba o hacia abajo? Todavía me va a quitar la movilidad, porque no te permite. Así tenga la rueda, es pesado, o sea, como que no te permite subir y bajar. ¿Está bien? Todavía te da una resistencia vertical. ¿Está bien? Todavía existe una resistencia vertical. Pero lo que sí va a ser fácil de mover, si es que tiene una rueda, es hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Porque tiene una Sí, rueda. Está hecho para que claro. vaya a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Es la lógica, ¿verdad? Sí, claro, Tiene una claro. rueda para que le permite la movilidad a los lados. Entonces, acá ya no va a existir SRX, ¿ya? Voy a colocar bien light. SRX ya no existe, cero, digamos, ¿ya? ¿Ok?
Muy bien. ¿Por qué estamos viendo este tipo de cosas? Porque cuando nosotros hagamos un diagrama de cuerpo libre, vamos a colocar todas las fuerzas que actúan sobre él. Y para este apoyo móvil no habrá Rx. Y como yo tengo que colocar todas las fuerzas que actúan sobre él, tengo que colocar Ry porque sí actúa sobre él, pero Rx ya no lo coloco porque no actúa Rx sobre él. Ya no hay una resistencia de manera horizontal. ¿Sí? ¿Te parece? Ok, Muy sí, bien. Entonces ya hemos visto los tipos de fuerzas, ¿no? Siempre va el peso, la normal, la tensión en caso de que haya polea y el rozamiento en caso de que no sea liso, ¿verdad? Otro, la fuerza elástica solamente en caso de que haya resortes. Y luego tenemos apoyos en caso de que haya apoyos, ¿verdad? Dos tipos de apoyo, fijo y móvil. ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Qué más? A ver. eh, ya está. Fuerzas distribuidas. Bueno, ahí obviamente te lo van a dar también de dato. Te van a dar que es una, digamos, te van a decir, ¿sabes qué? Es una barra que tiene un peso uniforme o hay una distribución de fuerzas, etcétera. Bueno, ya. Cuando hay distribuciones de fuerzas, la fuerza actúa, o sea, se puede reemplazar, digamos, como una sola. ¿Está bien? En fin, ya veremos eso de fuerzas distribuidas, ¿ya? A ver, hagamos uno súper rápido. A ver, a ver, a ver. A ver, bueno, ya. Mm, bueno, voy a necesitar. Bueno, para eso voy a necesitar la fuerza distribuida. Hagamos la fuerza distribuida de una barra que es constante y está en horizontal, ¿ya? Fuerza distribuida. Si una barra, digamos, si una barra está totalmente en horizontal, ¿está bien? Totalmente en horizontal y decimos que es una barra homogénea. ¿Qué significa homogénea? Que es totalmente estándar en todo su lado, ¿no? O sea, no es que es más pesada de un lado que del otro, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, nosotros, obviamente, como es una barra homogénea, no es que realmente solamente pesa en el medio y está vacío de los lados, no, tiene peso en todo su cuerpo, ¿no? Distribuido en todo su cuerpo. Sin embargo, yo puedo reducir todo esto a un equivalente. El equivalente es como si tuviera una sola fuerza actuando en el medio, o sea, la mitad acá y la mitad acá. ¿Está bien? Así es como actúa una barra homogénea, ¿ya? Al menos en un objeto que está totalmente horizontal, ¿sí? Bueno, queremos practicar un poco problema. Creo que es el problema 3. A ver, ya. A ver, entonces digamos lo siguiente. Tenemos una barra. A ver, acá el dato te está diciendo que la barra no lo cuentes como partícula. ¿Qué quiere decir? Que no lo tomes como si fuese un solo punto, ¿ya? Tómalo como si midiese L de longitud. ¿Está bien? Muy bien. Tiene una masa puntual, M, de este lado. Tiene una cuerda aquí y tiene una cuerda inclinada aquí. Inclinada aquí. Y bueno, este de acá es el techo. Digamos que esto mide 53. ¿Cómo haríamos el diagrama de cuerpo libre de la barra? Quiero hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. Nuevamente, todas las fuerzas que actúan sobre él.
Decimos, sabemos que que la barra mide, perdón, que pesa M, digamos, el mismo M ya, y que es totalmente homogénea. Es un dato muy importante, que sea homogénea. Ya. ¿Cuál es la primera fuerza que actúa sobre esto? El peso. Muy bien. Como la barra tiene masa M, está distribuida uniformemente, ¿cómo yo lo puedo simplificar? En lugar de poner, pues, es una fuerza uniforme, así. ¿Cómo lo puedo sustituir? Como una Mm, única fuerza, ¿no? sí, ¿Cierto? ¿Dónde actúa esa única fuerza? al medio. Muy bien, al medio. ¿Está bien? ¿Y cuál es el valor de esa fuerza, por cierto? Masa por la Muy gravedad. bien. Masa por la gravedad. Perfecto. Ok, ¿qué otra fuerza actúa sobre esta barra? Este, las tensiones. Las tensiones, muy bien. Bueno, la normal no, porque no tiene contacto con una superficie, ¿verdad? Las Ujú. tensiones. ¿Dónde están las tensiones? Eh, Aquí, Muy bien. Entonces será aquí. Pregunta, ¿será hacia arriba o hacia abajo? O sea, ¿sería así o así? hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. ¿Por qué hacia arriba? Esa Porque cuerda lo está la... jalando, ¿verdad? ah, Muy bien. Perfecto. Y bueno, eso le digamos que es la tensión uno, T1. No lo podemos saber por ahora, ¿no? ¿Y cuál es la otra? la que está en diagonal. Muy bien, está en diagonal, ¿no? Y también la tensión está en diagonal, mira. Y te pone acá un ángulo de depresión para ti de 53 grados, ¿no? Ujú. Y eso es una tensión 2. Sí. Nada más, Em, nos y olvidamos de ahí la algo. hay una masa, Hay una una, masa, que es una una masa normal, puntual, ¿verdad? una normal ¿Cómo? creo que es. O sea, Una normal, a ver, si tú pones una masa, estás colocando un peso, ¿no? Entonces es como si fuese sí. una fuerza hacia abajo, es como si tú colocaras tu dedo y estás empujando hacia abajo. Es una fuerza, básicamente. Es una fuerza. ¿Por qué no es una normal si hay un contacto? Bueno, es que es como, nuevamente, es como si pusieras tu dedo. Si tú haces el diagrama separado de ese M pequeño, de esa masa pequeña, claro, ahí habría su peso y la reacción que sería arriba, ¿verdad? Ujú. Pero acá no. Ah, ya. Es A ver, Sm por G. ¿No? Nada más. Muy bien. Condición de equilibrio. ¿Está en equilibrio o no está en equilibrio? sí. Perfecto, muy bien. Y la condición de equilibrio es que toda la suma sea cero, ¿no? Ya veremos la otra condición de equilibrio también, que no solamente te ayuda que la suma sea cero, sino que el torque sea cero también. ¿Ya? ¿Qué es el torque? Es la fuerza que se destina para girar un objeto, ¿ya? En mi ejemplo ¿cómo se llama esto? Se me va a olvidar el nombre. La puerta que sube y baja, en fin. Esa puerta que sube y baja está hecha para girar. Hay un torque. Pero si está en equilibrio, algún cuerpo no esperaría que gire. Está bien, se tiene que quedar ahí quieto, ¿ya? Nada más. Mm, Por el momento hay dos condiciones, como te había dicho, ¿no? La suma de fuerza cero y la suma de torque es igual a cero también, ¿ya? Pero ya lo vamos a ver más adelante. Y así puede ser de diferentes cosas acá, ¿ya? Vamos a hacerlo, por ejemplo. A ver. Eh, bueno, ¿te parece que si los demás problemas quedan, los problemas de la clase quedan, o sea, del PPT, lo puedes hacer tú? Me lo puedes enviar por foto, por WhatsApp y nosotros ya nos saltamos al siguiente capítulo, ¿ya? Me parece que estás bastante bien en este tema. ¿Sí? mm, ¿Cómo ya. prefieres? Dale, Ya, perfecto.
¿Cómo? Sí, está bien, claro. Genial, muy bien. Si tienes dudas, nuevamente puedes preguntar, ¿eh? Ahora Sí, no, nunca. sí, sí me quedó claro. Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con el capítulo 5 que también es de equilibrio. Capítulo 5. Solamente que acá, equilibrio, digamos. Vamos a ver lo que hemos visto antes en el capítulo 4, pero en problemas, o sea, ya mezclado, ¿saben? En problemas un poquito más complejos, ¿sí? A ver, como habíamos dicho, para que haya equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Esa es la famosa primera ley de Newton, ¿ya? Si hablamos de la primera ley de Newton, te dice que la suma de fuerzas en el equilibrio es igual a cero. Que puede decir también como la fuerza resultante es igual a cero, que la fuerza resultante es la suma de fuerzas, ¿no? Que es igual a cero. Esa es la condición para que haya equilibrio. Si no, la suma de fuerzas no es cero, no hay equilibrio. A ver, ¿qué te dice la segunda ley de Newton? Te dice que la fuerza resultante, está bien, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La masa no tiene dirección, la aceleración sí. Recuerda que todos los que tienen esta rayita arribita indican dirección. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una fuerza, importa la dirección, ¿verdad? Si tú empujas un carro hacia adelante, importa, no es lo mismo que lo empujes de lado. Si tú empujas hacia adelante, lo vas a mover probablemente, pero si tú lo empujas de lado, no lo vas a mover, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la fuerza es importante, cuando aplicas una fuerza es importante saber la dirección. Entonces, eso significa la rayita, ¿ya? Que tiene dirección. El M, por ejemplo, no tiene rayita porque la masa de un objeto es independiente de la dirección. O sea, una masa no tiene dirección. ¿Está bien? Que es diferente del peso. El peso sí tiene dirección, ¿no? Porque el peso es la gravedad que nos jala, ¿no? Es la fuerza de la gravedad, ¿ya? Siempre va hacia abajo, pero la masa no. Muy bien. Obviamente para la segunda ley de Newton ya estamos hablando de aceleración. Entonces, cuando hay aceleración, ya no hay equilibrio, ¿ya? Cuando hay aceleración, no hay equilibrio. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las dos condiciones para que haya equilibrio? Bueno, mejor dicho, las dos situaciones donde hay equilibrio, Sergio. Donde la Está, fuerza resultante era cero. no, 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 eso era siempre, siempre, Ah, esto de ya. acá es siempre. Siempre en equilibrio. No, no, no tiene nada que ver con los dos casos. Hay dos casos. Pusimos acá primer caso y segundo caso. ¿Te acuerdas? El primer caso era cuando, ¿qué pasa Eh, con el cuerpo en equilibrio? ¿Está moviéndose o no está moviéndose? Estaba en reposo. Muy bien, está en reposo, que no se mueve para nada. Ese es un primer caso en el que está en equilibrio. ¿Y el segundo caso? Cuando la velocidad era constante. Muy bien. En ambos casos, la suma de fuerzas será cero. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton te habla de acción y reacción nada más. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Esta es la explicación de por qué hay fuerza ¿cómo se llama esta fuerza? Normal. Es la reacción de la superficie hacia el cuerpo, ¿ya? Nada más. A ver. Muy bien. Ahora. Habíamos dicho que esa es la ley que vamos a ver siempre. La primera ley, es la más importante. Porque
Eso indica para él equilibrio, ¿no? Justo como acá habíamos escrito. Ocurre en el equilibrio, siempre ocurre en el equilibrio. La suma de fuerzas es igual a cero. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre? Ahora nosotros tenemos objetos que están inclinados, objetos que tienen fuerzas con diferentes direcciones, etcétera. Entonces, es más fácil que yo los separe en fuerzas X y fuerzas Y. Por ejemplo, del problema anterior, digamos, veamos el problema anterior, ¿ya? Segundo, voy a entrar acá. Cualquiera de esos problemas. Imagínate este primer problema. Ya, voy a tomar el DCL, ¿ya? Justo acá está la explicación. ¿Qué te había dicho? Si tengo 80 y 100, esto acá no se suma como tal. ¿Cierto? Este 100 y 80 no se suma como tal, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que separarlo en términos X y términos Y. ¿Está bien? Entonces, mi paso uno va a ser, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llama esto? El diagrama de grupo libre. Muy bien, el diagrama de cuerpo libre. Y en el paso 2 va a ser separar en X e Y. ¿Está bien? En X e Y. ¿Quién es X y quién es Y? X, las horizontales, Y Perfecto. verticales. X es puramente horizontal y Y es puramente vertical. Entonces, ¿por qué separamos en X y en Y? Porque yo puedo darte dos condiciones de equilibrio ahorita mismo. A y B. La A te dice que la suma de las fuerzas en X es igual a cero. Y la B te dice que la suma de fuerzas en Y es igual a cero, ¿ya? Por eso tengo que separarlo, porque yo voy a sumar los X, puramente los X, y voy a sumar los Y, puramente los Y. ¿Está bien? Pregunta, en este problema que te di, que está acá en el paso uno, quién de esas tres fuerzas son puramente horizontales? N uno, n La dos o W. L1. N1. Por ejemplo, acá tenemos el N1. Como va hacia la derecha, digamos que es positivo. ¿Ya? Ok. Ahora, pregunta. Este, ¿Qué otro más? Algo, porque tiene que sumar varios de ellos y ser cero, ¿no? Entonces, N1 tiene que sumar con alguien. ¿Qué pasa con W? ¿W es 100% horizontal, 100% vertical? 100% vertical. Ah, entonces eso está acá abajo. 100% vertical es el W. Ok, no es el W. ¿Qué hay del N? El N2. ¿Es 100% vertical o 100% horizontal? No, eso se puede descomponer, ¿no? Eso mismo. Como es una diagonal, se puede descomponer, ¿ya? De hecho, se tiene que descomponer. Está bien. Entonces, ahí vamos a ver la técnica de descomponer una fuerza que es diagonal en dos partes. Por ejemplo, si tenemos N2 acá y digamos que este de acá es, no sé, digamos, 37. No, bueno, es más como 53. Entonces pregunta, ¿cómo este N2 se va a separar en sus dos formas? Mira. Este diagonal es como si yo fuese primero a la izquierda y luego hacia arriba, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cómo? A ver, imagínate que tengo un parque rectangular. ¿Quieres llegar de acá a acá? Puedes ir Ajá. en una recta diagonal, así, o puedes ir hacia arriba y luego hacia el lado, ¿cierto? Sí, Sí, sí. ¿verdad? Eso es lo que hacemos con todas las diagonales que tenemos. Con el N2, que si bien es una diagonal como el primer caso así, yo lo que puedo hacer es irme primero hacia la izquierda y luego hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo o no?
sí, ¿Sí? Perfecto. sí. Muy bien. Esa es la forma en la que nosotros descomponemos. ¿Está bien? Entonces pregunta, a ver, te voy a colocar otra línea, ¿eh? Si yo te diera esta línea, por ejemplo, a ver, si yo te dijera esta línea, ¿cómo es que yo podría ir? Empiezo de aquí. ¿Cómo podría ir? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha y abajo. Bien, a la derecha y abajo. Entonces, esa es la forma que yo descompongo esta línea. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo una línea que es así? ¿Cómo A la, sería? a la derecha y arriba. Muy bien. Mientras cierre. ¿Está bien? Ujú. Mientras cierre. Ya está, perfecto. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, primero si digo a la derecha o a la izquierda, estás, estás separándolo en sus lados básicos, ¿no? En X y Y, ¿cierto? Sí. Por cierto. Acá practiquemos cómo se desagrega esto de acá. A ver, mira este ejemplo. ¿Cuál era la condición inicial que te daba? ¿Las líneas rojas o las líneas verdes? La línea roja o las líneas verdes. Como no entendí la pregunta. O sea, la fuerza original, el peso original, la fuerza original, digamos. Ya. Es la roja, ¿no? Por ejemplo, este Sí. N2 es Ajá. diagonal, ¿verdad? Si no, no tendré por qué delegarlo, por qué desglosarlo, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Sí. Y digamos que acá hay un ángulo, digamos que es 60, ¿ya? Y acá digamos que tenemos el A, vector A, ¿ok? A ver, ¿cómo se desagrega este A con el 60? Fácil. Primero ya hemos terminado el paso número uno, que es formar horizontal y vertical, ¿ya? Ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso, como el valor está en el diagonal, en la diagonal y tú tienes el ángulo, el opuesto será esa diagonal A por el coseno, perdón, por el seno de ese ángulo, 60. Recuerda que eso es para quién, para el que está al frente de esa parte, ¿ah? Y para el otro, ¿cómo será? A Coseno. coseno, ¿no? Sí. Ya está, perfecto, nada más. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la forma en la que tú divides una fuerza diagonal. Por ejemplo, ese N2, ¿ya cómo lo dividiste? Hacia la derecha y hacia arriba, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos con este 53 y este N2? ¿Qué pasaba cuando era opuesto? Seno. Muy cincuenta y bien, sería tres N2 Ah, no, seno, N ¿no? 50. Ajá. Sí. Y acá abajito, N2 es coseno de 53. muy bien. N2 por, ¿cómo se llama? La función. Coseno. Es coseno, muy bien. Coseno de 53. Perfecto. Una multiplicación, ¿no? Entonces, este N2 coseno de 53 ya es 100% horizontal, ¿verdad? Sí. Ya lo puedes llevar a esta parte, ¿ya? Sería N1, que ya sabemos que es totalmente horizontal y está hacia la derecha. Y ahora el N2 coseno de 35, pero va hacia la izquierda. Menos N2 coseno de 53. Perfecto, ahí está. Y ahora sí ya no queda más. Eso es igual a cero. Perfecto. ¿Qué hay del B? La suma de fuerzas en El, Y, ¿no? Ya vimos que esto sí. acá es totalmente en Y. Esto acá no hay Y, pero el N2 sí tiene parte Y, ¿verdad? Lo habíamos visto. ¿Cómo sería el N2 seno de 53? Bueno, acá sería menos W más N2 seno de 53. Ya está, nada más. ¿Te das cuenta? Sí es sencillo.
Paso uno, haces el desele. Eso es súper importante, siempre, ¿ya? Paso 2, lo separas en X y haces que la suma sea cero. Nada más, ¿ok? Nada más. Ese es el planteamiento. Perfecto, muy bien. Eh, Creo que, una dime, pregunta. ¿Por dime, qué, claro. por qué o sea, el peso lo pusiste como menos? A ver, eso depende de tu sistema de referencia. Como el peso está hacia abajo, yo le puse menos, pero si tú quieres ponerle más, no hay problema. Pero si le pones más, todos los que van hacia abajo serían más y los que van hacia arriba serían menos. Lo cual el N2 pregunta, la parte vertical del N2, mira cómo está acá el N2, ¿su parte vertical es hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Muy bien. Entonces el de arriba tendría que ser menos. Ajá. ¿Ya? Ah, ya. Ok. Perfecto. Así sí, muy bien. Felicitaciones. De hecho, cualquier pregunta es totalmente válida, ¿ya? Como te decía, lo más importante es la repetición y cuando preguntas estás repitiendo en tu mente, ¿ya? Perfecto, muy bien. A ver, me avisas si tienes más preguntas, pero voy a pausarlo para que no tengas spam en el último minuto, ¿ya? Eso. Ujú, Después la normal, que sería así. ujú. Y acá el, las fuerzas. Esta fuerza y esta fuerza. Ya. Perfecto, muy bien. Tal cual. Exactamente. Así sería. Y como habíamos dicho, la suma de fuerzas sería cero, ¿no? Y en esa parte es el paso número 2, o sea, tú lo tienes que separar en X y Y, ¿cierto? Muy bien. Mm, ¿Cómo sería en X? A ver, suma de fuerzas en X igual a cero. Dime las fuerzas, acá eh, dime, colócame las fuerzas de X que sumen cero. Con todo y signo, ¿no? O sea, si digo que la derecha es positiva, todos los que van hacia la derecha le pongo con más y los que van a la izquierda menos, ¿no? ya. Esa sería la F1 más menos. Ah, pero esto se puede descomponer, ¿no? Muy bien, perfecto. Sería así. Ajá. A ver, entonces, muy bien, perfecto. Ahora la idea es encontrar cuál es ese ángulo, ¿no? Mira, mira, recuerda que esta n va así, ¿no? O sea, forma 90 grados. Ya tengo 37, acá sería 53, digamos, 53, ¿no? Pero, a ver, claro, yo me he ido de manera horizontal y luego hacia arriba. Entonces, claro, está bien, perfecto, sería 53. 53, claro, el complemento, ¿no? Acá, Mm, ¿ya? Muy bien. Y tienes el n. Entonces, ¿cuál es lo que quieres para esta forma? y de acá pues, ¿no? N coseno. Muy bien, tal cual. A ver, yo le puse 53 solamente por aproximación. En realidad, ya repasaremos el triángulo de 53, 37, ¿no? Que no es exactamente 53 y no es exactamente 37, ¿no? Pero la proporción de los lados es 3, 4 y 5. ¿Ya? En fin. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? A ver, complétalo acá, esta parte. mm, F1 menos N coseno 53. Ahí está. Ya, ahí está. Perfecto. Muy bien, ¿y eso es igual a? Ah, cero. Muy bien, perfecto. Ese sería el paso 2 y como haríamos el paso, bueno, el paso 2 también, pero para el Y, suma de FY igual a cero.
A ver. em, Peso menos F2 más N93. Ya, Muy bien, acá es sería menos. FW, bueno, hacia abajo positivo le he colocado, Sí, menos F2 y hacia arriba, muy bien. Tal cual. Y eso no te olvides que esa suma, o esa, bueno, esa suma algebraica sería igual a. 0. Muy bien. Tal cual. Muy bien, felicitaciones. Con los datos que te den, porque yo te puedo, acá daría la fuerza uno vale tanto, 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 este, sería suficiente, ¿ya? Ya podrías hallar cada uno de estos valores, ¿sí? Muy bien, felicitaciones. Muy bien, Sergio, estás bastante bien. Entonces acabamos la clase acá. Voy a pausar la grabación y te lo voy a mandar por correo.